Polvo y miseria. Hoy es, ya llegamos históricamente una fecha que mayor que hablamos, no hay fechas, mas de vez en cuando hay eventos que vemos la fecha, porque la fecha es un punto en la historia que estamos viviendo hoy en 2016. Hoy es el 11 de noviembre y ya estamos unos días después de las elecciones de Estados Unidos y vemos 3 días después un mundo más despierto, creo. También un shock y despertó de algo que hablamos que podía pasar. ¿Por qué? Porque Dios también es un misterio. La forma que se pasan las cosas aquí. El ser humano, otra vez con sus videos apocalípticos, se cayeron, no funcionaron. Los asteroides, las lunas de sangre, las fechas que seguimos viendo un final del siglo y también vemos que sigue las cosas andando en una forma que tenemos que estar consciente que Dios es un misterio y también Él está en control. Y nosotros tenemos que cuidar que pensamos o creemos, porque a veces estamos avanzando un poquito de más porque pensamos que entendemos las cosas cuando realmente no estamos escuchando, cuando deberíamos estar escuchando que Dios quiere hablar, Yeshua quiere hablar con nosotros, porque todo esto que está pasando, el más importante es que estamos con Él y Él con nosotros. No importa, porque aquí el miedo es de económica, el más, de destabilización. El otro día, Elías, hablé contigo y, el racismo, las cosas que está pasando, obviamente hay palabras para hablar, porque si no damos cuenta de que cada uno tenemos este Trump en nosotros, que hacemos la conversación de esta, y también si empezamos a juzgar, no estamos diciendo que está correcto el racismo o que está pasando, para nada, solo viendo que trae nosotros, y si nosotros no estamos viendo las cosas en la luz de Yeshua, sin predicciones de qué tiempo, qué va a pasar, anticristo, el levantamiento, todas esas cosas que van engañando a la gente, poniendo fechas y su fe en cosas que tú piensas. Si no regresamos nuestro primer amor, no vamos a aguantar que está para llegar. Y yo creo que va a llegar ahorita. Es un siguiente nivel de algo. No voy a decir que es el final del mundo y todo, mas ve qué está pasando, circulando. Hay mucha xenofobia que ha salido en esos tiempos. Abiertamente estamos viendo divisiones como nunca. Parecía que el mundo estaba moviendo en una forma más, calmo, más una tibieza también. Y ahorita es como todo se regresó para atrás y estamos cuestionando realmente qué está pasando y cómo pasó que una persona que no es político, que es un billonario y es una persona que condena ciertas razas, que tiene Misoginia. yeah, que hay una lista que ya hablamos de esas cosas. Y ya está en el poder, que votaron el mayor, yo creo, gente que tema a Dios,
gente en la cristianidad eligieron él porque él iría a parar cosas que estaban pasando en el país más de acuerdo a la Biblia, como piensan, como entienden la Biblia. Y vemos un desastre, como él habla mismo, un desastre que está pasando entre las razas de gente, las clases de gente, y hay un shock que ha despertado todo el mundo a través de un ser humano que habla abiertamente, que piensa, que miente abiertamente, que cambia, se habla, no sé, y todo el mundo ha cambiado en sorpresa. Vamos a poner esto en la luz correcta, porque si no vamos a entrar en un miedo, empezar a ver las cosas en una forma mundial, y es muy clara que Yeshua dice, amas el mundo, no se ve la otra y se pierde la más importante. Así es, Ernie. Y bueno, pues yo veo dos grupos de personas, los que conocen a Dios y saben que Trump está ahí no en realidad por el voto, porque en realidad Hillary ganó más votos, pero él ganó los colegios electorales. Y todavía se va a checar eso. Más poquitos, ¿eh? Y hay un porcentaje enorme que dicen que no votaron. Sí, hay quienes dicen que quienes le dieron el voto a Gary Johnson, por ejemplo, lo único que hicieron fue fortalecer a Trump. Bueno, yo veo dos grupos de personas. Las que conocen a Dios y que saben que ganó Trump porque ahí lo puso Dios, o ahí lo quiere Dios, Yeshua, y los que no conocen a Dios ni creen en Dios y dicen que nada tiene que ver Dios con esto. Quizás sea más importante hablar de esas personas que no conocen a Dios, que no votaron por Trump y que están ahorita, todavía a 3 días, choqueados, deprimidos, enojados. Muchos se quieren ir del país. Entonces eso sería más importante, hablar para aquellos que no conocen a Dios. También podemos hablar de esas personas que, conociendo a Dios, según ellos, votaron por Trump, porque eso es ya una paradoja. Ajá. Como alguien, como muchos cristianos en Estados Unidos que votaron por Trump, ¿cómo personas que dicen conocer a Dios pueden votar por una persona como Trump? O sea, si yo fuera un ciudadano americano, yo no soy cristiano, pero creo en la Biblia y en Yeshua, pero no por eso soy cristiano, no hubiera votado por Trump. De hecho, no hubiera votado por nadie, pero sé que mi posición es un poco radical, porque para mí el voto es inútil. O sea, todo mueve de acuerdo al ajedrez divino y a la voluntad y el propósito divino, y de acuerdo también a la profecía bíblica, pero no queremos hablar de esto ahorita tanto. Y también a través de votos. En ese sentido, los votos movió para un resultado, ¿no? Que Dios se mueve como quiere. Sí, ok, hay un sistema democrático hasta cierto punto. Dictadora, Hay instituciones. Por cierto, que Estados Unidos tiene un sistema de elección muy raro, muy sui generis, porque no gana quien más votos obtiene, sino quien obtiene los dos colegios. Básicamente no tenía nadie representando algo en la luz. Todo es una mentira. No tenía voto. ¿Para quién? Yo estaba ahí, yo no podía. ¿Quién voy a votar? No tenía alguien que yo pudiera decir, ok, esta persona, ok, sabiendo que Dios es el líder, ¿no? Él guía, nosotros, ¿no? Mas una persona en la tierra que tenemos que orar por esta persona que podía, ¿no?, representar la voz de la gente, que es casi imposible, toda la gente concordar. Mas, como dice, haga tu voto para la que más te está cerca de tus creencias y todo. Tú me conoces, no tenía... Sí. Así es, lo que pasa es que en realidad ahí también está el factor que Trump ha movido y usado de volver a traer los empleos a Estados Unidos, volver
a elevar el nivel de vida de todos a un nivel parejo, y el discurso es muy atractivo. Y el Estados Unidos es el mejor país en la planeta. Imaginando la gente, indoctrinado. We are the best. USA, USA, USA. ¿Es de Dios? ¿Es de Dios? No, no es de Dios, no es de Dios, pero sí es del cristianismo, lamentablemente. Por eso nosotros vamos contra las religiones, no contra las personas que están atrapadas, y lo digo sinceramente, atrapadas en ese negocio de religión y política llamado religiones. Todas, desde judaísmo, cristianismo, todas. Si realmente estas personas que están atrapadas en el cristianismo conocieran el pensamiento de Dios verdaderamente, conocieran las escrituras por revelación y no por enseñanza de humanos, porque ellos lo conocen por enseñanza humana. O sea, ¿quién les revela a los cristianos en general las escrituras? Pues los pastores, los sacerdotes, los maestros, los evangelistas. Pero la Biblia dice que el evangelio es por revelación. Y el mejor ejemplo es Pablo, que casi todas sus cartas él comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombre, sino por voluntad de Dios. O sea, por revelación de Dios. O sea, a Abraham nadie le enseñó el camino de Dios más que Dios mismo. Y así es con todos. Pero en el cristianismo no sucede así, porque ya hemos hablado, ahí hay nicolaísmo, jezabelismo y balamismo, y ahí no está la revelación. Entonces, eso es lo paradójico. ¿Cómo es posible? Porque si Trump ganó, fue gracias también al apoyo de los cristianos evangélicos. Así es, en primer lugar. ¿Cómo es posible? Esa es la paradoja, que personas que dicen conocer a Yeshua, a Jesucristo, y conocer la Biblia, votan por un individuo como Trump. ¿Qué dices? Que no necesita el perdón de Dios. No ha pedido el perdón de Dios, porque Dios tiene cosas más importantes para hacer. Así es, o sea, yo dudo... 2 Corinthians. Sí, tremendo. 2 Corinthians, instead of 2 Corinthians. Yo dudo que los evangélicos hayan votado por Trump únicamente porque él es anti-gay, o mejor dicho, anti-bodas gays. O sea, él no está a favor de eso. Pero una parte, también están cansados de la sistema política y muchas cosas que están pasando que salgan de el partido conservativo. Así es, pero si contrastamos a Hillary y a Trump, Hillary era más pro open marriage y matrimonios mixtos, y Trump se fue más por el lado conservador, obviamente cuidando mucho ese discurso porque sabe que la comunidad lésbica gay es muy fuerte en Estados Unidos. Pero no creo que los evangélicos hayan votado por Trump solamente por eso. No, es la inmigración, obviamente, es la parte de el país blanca, ¿no? Gente blanco, mexicanos entrando, inmigración, esa es mi tierra, mi chamba, y una problema económica que él usó, no solo él usó este discurso con los evangélicos, obvio que funcionó, porque como él dice, un día, si yo iría a correr para presidente, yo voy como republicanos, porque estas personas no son tan inteligentes. En otras palabras, más o menos, I'm paraphrasing the thing, más sabiendo, porque antes hablar aquí él era más democrático, ¿no? Era más liberal. Entonces, ahí era una entrada que nadie vi. Y la parte de migración, los Islam, también funciona por el miedo, por la parte bíblica que, Sí, así es. Y más, y la parte de Islam contra la doctrina cristiana y las profecías y las cosas. Hay una cosa muy, muy grande, y contra, otra vez, gente de color y el grande con el muro, los inmigrantes. Sí, así es. Él a cada público le habló y le hablará como conviene para sus intereses, y yo creo que aquí el punto es las personas que no conocen a Dios, porque los que, en su opinión, los evangélicos,
que creen conocer a Dios y que votaron por Trump, pues seguro están muy felices. ¿Para qué hablarles ahorita a ellos? Hoy están muy felices. Vamos a ver si mañana sigue esta alegría. Me preocupan más las personas que en este momento están muy enojadas y que están siendo protestas y que están también ellos ya cayendo en el racismo, desde luego. Sí, contra el racismo. Sí, porque contra los que están con Trump. Exacto, porque todos somos racistas por naturaleza y xenófobos. Estas personas deben de saber que, claro, Dios es el que ha puesto ahí a Trump. Por lo mismo... Primero van a decir, ¿cómo puede Dios si es amor? Pero... Bueno, pero eso lo hablan porque todavía no conocen a Dios y lo juzgan. Si aún conociendo a Dios podemos caer en eso. No pudieron, Dios no puso él porque es racista. No, definitivamente no. Dios usa a las personas, a todas sus criaturas. Todos, tú, yo y todos los que escuchan o no escuchan, todos estamos siendo usados por Dios, unos para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. No me quiero meter en eso porque dar el enfoque bíblico puede ser que lastime la sensibilidad de personas que no conocen a Dios. Y como conocer a Dios no es cuestión de un minuto, sino que es un proceso, pues más bien les decimos en simplicidad que no pongan sus ojos en Trump, que confíen en Dios, en que todo lo que Él está haciendo es para bien. Y si realmente quieren conocer a Dios, pues que se acerquen a Dios, pero no yendo a una iglesia, sino yendo a una Biblia. ¿Cuál Biblia? La que quieras. Agarra la traducción que quieras, ora, pide en oración que quieres conocer a Dios. Quiero conocerte. No le digas, Señor, explícame por qué pusiste a Trump, porque eso ya es una arrogancia o soberbia. Entonces todo está también en cómo nos acercamos a Dios, y siempre en Polvo y Miseria remitimos para conocer la forma de cómo volver a Dios. Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Como este hijo pródigo volvió, pues humillado y reconociendo su ignorancia, entonces Dios empezó a abrirle todos los tesoros, la revelación, la recepción del Espíritu Santo. Porque, como dijimos en una cápsula, no es ni Hillary, no es ni Trump, no son los libertarians, no es Gary Johnson, es Yeshua en el mundo poniendo a quien quiere. ¿Por qué está Nicolás Maduro en Venezuela? Ahí lo quiere Dios. ¿Por qué está Peña Nieto en México? Ahí lo quiere Dios. ¿Por qué Trump? Ahí lo quiere Dios. ¿Por qué Putin está ahí? El ajedrez divino no lo podemos entender, mucho menos si andamos juzgando. También puede ser el que Dios permite, porque también estamos haciendo movimiento. No, en el caso de los reyes y de los presidentes no es una permisión, es una voluntad, porque así lo declara las escrituras. No dice, yo permito que los reyes, no, yo pongo, por mí reinan los reyes y los presidentes. Proverbios 8:15 para empezar, pero también Romanos 12 y parte del 3. Siempre ha sido así. ¿Quién puso a Nabucodonosor? ¿Quién puso a Ciro el Grande, a Cyrus the Great? ¿Quién puso a Alexander the Great? No entendemos. Lo peor es que creemos que entendemos. Quizás lleguemos a entender, como lo hemos dicho muchas veces, cuando aceptemos que no entendemos nada y que somos unos ignorantes. En ese momento va a llegar Yeshua a empezar a decirnos... Sí, porque tiene un propósito en todo el efecto. Sí. No es porque Él ponga la maldad. Él permite y las cosas, o como dice, nosotros estamos responsables, mucha maldad, ¿no? Los seres humanos. Cada uno, claro, el pecado que mora en mí, Romanos 7. Y ese resultado se afecta y Dios mueve. Vamos a decirlo de una forma metafórica. Toda la humanidad va en un barco, un gran barco. Si uno hace un hoyo, un boquete en su camerino y se empieza a colar el agua, a todos les va a afectar, a todos nos afecta. Pero no dependemos de ningún sistema político ni de ningún político, no debemos. Por eso hay que empezar a depender exclusivamente de Dios. Dios, si tú te acercas a Él, tú seas quien seas, no importa si eres buga, si eres gay, si eres un mentiroso, si eres un asesino. De hecho, todos somos esto y más. Acércate a Dios
Él te va a revelar primero cosas más importantes que lo que está pasando en la geopolítica del mundo. Él te va a sanar primero tu alma. Te va a inyectar de su amor, te va a dar de su amor, te va a revelar su amor. Vas a empezar a vivir en su amor, en su compañía, en su protección, en su poder, porque Dios es todopoderoso y nuestros enemigos no son humanos. Tú que odias tanto a Trump, ¿no tienes un Trump adentro de ti en pequeño? ¿Un codicioso? ¿Un mentiroso? ¿Un arrogante? ¿Un racista? Todos lo tenemos, en mayor y menor medida. Y el juicio comienza por la casa. Si queremos aprender algo, pues tenemos que primero sacar la viga de nuestro propio ojo. Es necesario ir a Yeshua, y si él está permitiendo esto, perdón, me corrijo, si él puso a Trump a donde está, qué mejor razón que ir a preguntarle a Dios esto. Tú le puedes preguntar a Dios, oye Dios, ¿por qué pusiste a Trump o por qué permites que Trump haya ganado la elección? Y Dios, en su ternura, te lo va a contestar, pero primero te va a revelar otras cosas más importantes. Ya después no te va a importar mucho por qué Trump está ahí, porque vas a entender que toda la geopolítica del mundo, toda la creación, todas las leyes físicas, todos los animales, todos estamos movidos por Dios, somos movidos por Dios, vivimos por Él y vivimos para Él. No importa que no lo creas y no lo sepas. Somos polvo y miseria. Estamos vivos ahorita de milagro. Mejor agradezcamos que estamos vivos y dejemos de estar escudriñando el futuro, porque el plan de Dios no es que estemos pensando en el futuro. Él, como tú lo dijiste, He is in charge. Y quería solo poner en claro que la gente no malentiende. Cuando hablamos aquí, si eres gay o si eres straight. Sí, Buga. No, ese es Buga. Buga, sí, bueno, es que... Si eres... Porque ahorita hay como hablamos ahorita, un movimiento muy fuerte que en el racismo es, como siempre estaba, un odio contra los gays. Esto es una manufactura principalmente del cristianismo en Estados Unidos. Pues en el mundo también, en Islam también. Pero ¿quiénes han promovido más que nadie? Los pastorzuchos, porque todos son pastorzuchos, porque aquí el único pastor se llama Jesucristo, que en Estados Unidos muy comúnmente los gays se van a ir al infierno. Pues también en Islam, que Islam. Sí, no, bueno. Y no sé, en judaísmo... No, también condenan estas cosas y olvidan que todos somos en potencia gays. Regresando al tema, en ese también podemos juzgar a Trump. Más tú dijiste antes que grabamos que si vemos mucha gente quiere una vida como Trump. Ese es otro punto, Ernie, porque Trump encarna el sueño americano cumplido. Y también la prosperidad. Sí, la prosperidad que tanto manejan en el cristianismo. A ver, ¿quién no quiere tener un avión? ¿Quién no quiere tener un barco? ¿Quién no quiere tener una casa en Palm Beach? ¿Quién no quiere tener un penthouse en Trump Tower de $90 millones? ¿Quién no quiere tener las mujeres que ha tenido Trump? ¿Quién no quiere? Mucha gente quiere. Yo no quiero, por la gracia, pero muchísimo. Yo buscaba eso. Sí. Claro que sí, pero bueno, todo cambia cuando conoces lo que es verdadera riqueza, el amor de Dios, el perdón divino en Yeshua. Pero mientras no conocemos eso, seguimos pensando que el dinero y la prosperidad y el éxito, y Trump encarna muy bien esto, muy bien. Más juzgamos ahorita las protestas. Es interesante que vemos la gente que no están aceptando esta realidad. Y entiendo, tienen miedo, no gustamos la racismo, no nos gustamos muchas cosas que ha representado la campaña de Trump. Es horrendo. Te da miedo. ¿Qué es esto? Mira, Ernie, Trump pone de manifiesto lo que todos somos, y de ahí las reacciones de enojo y de odio contra Trump, porque Trump, no por Trump, sino por Yeshua, a través de él nos quiere mostrar, entre otras cosas, qué es lo que somos. Y lo vuelvo a decir, lo que es Trump
es cada uno de nosotros. Todos somos Trump en mayor y menor medida. A lo mejor no quieres una casa en Palm Beach, pero la quieres en la Costa Azul o la quieres en Acapulco. Da lo mismo. ¿Cuántos hombres no quieren tener una mujer como Melania Trump? ¿Cuántos? Todos. O muchos. O muchos. Ya, no creo que todos, pero... Ok. La gran mayoría, perdóname. Quieren una trophy wife, una mujer bonita. Ese es el... Quieren todo el mundo de glamour en el que vive Trump. Eso es. Y él se vende y se vende muy bien. Puedes leer primero Juan 2:15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Ahí es el raíz que nos da alimento, su mente, su corazón ahorita para discernir los tiempos, de no tener miedo, levantar con confianza, no en este mundo, mas en él. Es difícil, y cuando te sientes debilidad y tienes miedo, seas honesto y habla con él y dice: tengo miedo, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy pensando esta? Que él fortalezca y va trabajando el músculo de la fe y dándonos una esperanza que no tenemos que ser positivos para tener, y tampoco engañarnos como muchos en este día después de las elecciones. No querían hablar de la tema, podía hablar y no, vamos a cambiar el asunto, o vamos a ponernos pedo, o vamos a hablar de cosas de alegría. Tampoco tenemos que escondernos y podemos confrontar que va a venir. Estamos despiertos y tener fe que Dios tiene increíbles cosas que van a venir. Así es, por eso es necesario conocer a Dios y el pensamiento de Dios y la profecía bíblica, para no quedar desconcertados, confundidos, deprimidos. Esto a lo mejor ya ha producido algún suicidio, no lo sé, pero pienso que no es nada infactible. O sea, si hay personas que seriamente están pensando en irse del país, porque Trump va, claro, han comparado a Trump con Hitler, ¿verdad? Y nosotros siempre hemos dicho, lo que hay en Hitler hay en cada uno de nosotros en mayor y menor medida. Entonces, volvemos a lo mismo, y quizás sea prudente leer este texto en Romanos 13, 1 y 2, un poquito fuerte, pero si por fe le preguntan a Dios, Dios les va a contestar. Dice: sométase toda persona a las autoridades terrenales o superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios o puesta por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, a Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, los que se oponen. Y no hay que salir a las calles para oponernos. Juzgar a Trump, juzgar por qué ganó Trump. Muchos le reclaman a Dios. Yo oí comentarios de personas que en la red pusieron: Dios nos abandonó. Ya Dios nos abandonó. Probablemente muchos americanos estén pensando esto. Es en la palma de Satanás. Así es, ya estamos en las manos de Satanás. Bueno, un comentario así es de supina ignorancia, ¿no? Y ese suicidio también de no vivir más, ¿no? Esto para mí es: tenemos que vivir cada día el mejor que podemos y caminar, y que Dios va mostrando qué es verdadera obediencia, y ver esas cosas en nosotros. Si no estamos, como siempre hablamos,
en el trabajo, en la guerra espiritual de juzgar la criatura vieja, estar en la cruz y tener una íntima relación con nuestro Padre Celestial, que lavó los pies de Pedro y nos mostró el camino. Tú no tienes parte de mí si no te lava tus pies. ¿Qué es esto? Muchos no quieren creer esta porque es poner Dios abajo y quieren un Dios increíble, o de una forma están queriendo un venta que una persona puede hacer todo mejor para todos. Imposible. Ernie, el Dios que se abajó haciéndose humano, que vino a servirnos, a morir por nosotros, sigue siendo el Dios temible y terrible en su justicia. Es el mismo que tomó un cuerpo, es el mismo que va pues a hacer grandes juicios en la tierra. Y no quiero entrar en el tono apocalíptico, porque ahí están muchísimos ahorita, y yo detestamos pues eso, ¿no? Caer en eso. Es tiempo de acercar, entrar en la arca. No es el tiempo de especular, como ya ahorita vi varios videos, qué va a pasar en los primeros 4 años o en los primeros 3 meses, especulaciones. No, el punto es, mira lo que está pasando. ¿No ves ahí el llamamiento de Dios? Es eso. Ve a Dios, pero sal de las iglesias de piedra, sal del control que tienen los pastores, los sacerdotes, los rabinos, los eclesiásticos de todas las religiones. Salgan, huyan de ellos y oren por ellos, pero salgan de ahí. Y también tus iglesias que están encuadrando los cuadros de aire, de basura que estás infectando, indoctrinando, porque no dejas de ver toda la polución que está llegando a través del aire. Satanás es el príncipe del aire. Tenemos que estar quietos y a veces dejar todo y estar escuchando y llegando y platicando con Dios y saber que si seguimos en este líquido de aire que va nos llenando, es otra forma de llenarte con otro espíritu. Así es, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 6:12, pero principalmente por medio de doctrinas, tradiciones y costumbres, de enseñanzas que son muy convincentes, muy atractivas, muy lógicas para la razón humana y terminan creyendo, cuando la palabra de Dios en primera instancia para la razón humana es irracional totalmente. O sea, es irracional para nosotros creer en un Dios que se hizo carne, que tomó un cuerpo, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que envió su Espíritu Santo a los 50 días. Todo eso es inverosímil para la criatura vieja, para la razón humana. Pero no obstante, si un alma quiere entender, quiere conocer, Dios le revela. Dios es mucho más grande que todo lo que podemos concebir. Lo que pasa es que, pues, es necesario salir de todos los ismos, religiones, partidismos, ideologías, filosofías. Es necesario llegar a ese punto al que llegó Pablo por la gracia de confesar que no sabía nada. Lo dijo así: si alguno se cree sabio, mejor vuélvase ignorante, acepte su ignorancia, para que de veras llegue a ser sabio. Con esta salvedad, el principio de la sabiduría, bíblicamente hablando, es el temor a Dios. Temor bendito y santísimo que echa fuera todos los miedos. Y en esos tiempos hay mucho miedo moviendo la tierra. Así es. Y aquí quiero poner en las antípodas el temor a Dios al miedo. Cuando hablo de temor a Dios no es tenerle miedo, es todo lo contrario. Es un temor de respeto, de veneración, de agradecimiento, necesario, porque nosotros somos criaturas, pues por nosotros mismos, a causa del pecado, miserables y malvados. Esa es la verdad. Sin Dios, todos los seres humanos somos unos monstruos. Y no hace falta más que tener el poder para que se manifieste. O sea, si muchos de los que hoy critican a Trump tuvieran los medios de poder terrenales que tiene Trump, todo por gracia, porque todo lo que tiene lo tiene por gracia,
como tú y yo, podrían ser todavía más monstruosos que Trump. Lo que pasa es que no tienen los medios de poder. No tienen los 4,000 millones de dólares, no tienen el avión, no tienen no tienen los medios de poder. Y bueno, pues que abran los ojos, pero que vean más allá de lo que dice YouTube, de lo que dice Televisa, de lo que dice CNN. Y bueno, por último decir que si hay algo que me da gusto, y no lo digo en un tono cruel ni sarcástico, sino como un golpe al ego humano, aquí en México se dedicaron estos 17 meses, con algunas razones justificadas, a atacar y a odiar a Trump por sus comentarios, ¿me entiendes? Bueno, en ese sentido hasta cierto punto, pero no han pasado de ese capítulo, ¿no? Todavía que ya ganó Trump, siguen criticándolo. Yo creo que hay que superar los capítulos, ver realmente qué nos quiso y nos quiere decir Yeshua con esto que hizo el martes en la noche, que al mismo Trump le ha de haber sorprendido, porque Trump inclusive ya había medio dicho, se le preguntó, ¿aceptará usted los resultados? Y no dijo claro que sí, dijo ya veré. Y luego empezó a decir que hay posibilidades de un fraude y todo esto. Yo creo que el mismo Trump no se le esperaba. Polo y miseria. Participa, inscríbete, nos vemos hasta la próxima.